Como miembros de Asociación Menorá, nuestra misión es prevenir y ayudar en los diversos actos de la sociedad relacionados con la violencia. Todos nosotros oímos constantemente o leemos sobre trata o trata de personas, pero ¿acaso sabemos de qué se trata o cómo nos puede afectar directamente? Queremos agradecer la presencia de la diputada Paola Félix Díaz, quien, como miembro de la Cámara de Diputados, maneja asuntos relacionados con este tema. Paola, desde muy joven, está involucrada en el ámbito del activismo y las causas sociales, consagrada como una mujer joven que lucha por la defensa a la vida y los derechos humanos. Estamos preocupados por los efectos de las redes sociales en nuestros jóvenes, en la comunidad y en la sociedad en general. Situaciones como la trata han aumentado por el mal uso de las redes y es nuestra responsabilidad preparar a los jóvenes para protegerse lo más posible a fin de no caer en sus manos. La prevención es la mejor herramienta para preparar a las viejas y a las nuevas generaciones sobre el tema. A fin de conocer el manejo inadecuado de las redes sociales e Internet, existe la policía cibernética. Hoy nos acompaña el titular de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos, el comisario jefe Oliver González Barrales. Esperamos que esta plática les dé la información necesaria para poder informar y dirigir a las personas que se encuentren a su alrededor. Porque cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de esclavitud. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Pareciera que es algo que no sucede en México, pero las cifras que el día de hoy les presento como parte de mi activismo social, llevo trabajando este tema durante 8 años. La fundación que se formó es uno a uno movimiento contra la esclavitud, pero tuve la oportunidad de trabajar en la ONU y ahora desde mi trinchera como diputada federal soy miembro de la Comisión Intersecretarial de Gobernación en el combate a la trata. Soy la encargada de representar a México ante la ONU, ante Viena, en los foros y los tratados internacionales que han dado una plataforma a nuestro país en materia de derechos humanos y en materia también de plataformas políticas, leyes que permitan legislar, perseguir el delito, pero también proteger y asistir a las víctimas. México ocupa el segundo lugar en trata de personas. Y cuando hablamos del segundo lugar, significa que estamos después de Tailandia y las cifras son altísimas. La trata de personas se convirtió en el segundo delito ilícito que más ganancias deja a nivel mundial, superando el tráfico de armas. Esto significa que en primer lugar se encuentra el narcotráfico, en segundo lugar la trata de personas y en tercer lugar el tráfico de armas. ¿Y cómo se da? Cuando hablamos de esclavitud, ¿qué es la esclavitud? ¿O qué se considera como esclavitud? ¿Y por qué es importante que hoy estoy aquí con ustedes? Que a lo mejor muchas personas me dicen, oye Paola, pero ¿tiene que ver el nivel socioeconómico? Sí, claro, se ve mucho más en las zonas rurales, en las zonas donde todavía hay comunidades indígenas, pueblos, tradiciones, donde venden a las muchachitas, en las comunidades, las propias familias, por una descomposición del tejido social que se da. Pero también ustedes saben que en todas las clases sociales, que en todas las clases socioeconómicas, existen también descomposición social dentro de las familias muchas veces, y eso se presta a veces a abuso de un padre, de un familiar. ¿Y qué es lo que pasa? Los niños son vulnerables a lo que está afuera. Las redes sociales las usan, no sé si aquí ustedes usan redes sociales, y si tienen hijas jóvenes también usan redes sociales. Esto ha permitido tener información, tener acceso, es maravilloso poder tener internet, pero también nos pone a un teclado de la delincuencia organizada. La trata de personas no solamente es explotación sexual, es explotación laboral, es mendicidad. Las personas que a veces vemos en la calle pidiendo limosna, que vamos bajando por Palmas, por Reforma, y que muchas veces decimos, ay, bueno, esta gente vendrá de algún lugar y están estirando la mano. Muchas veces
Detrás de esas personas hay mafias que las colocan ahí estratégicamente y por eso es malo dar dinero, porque uno está limitando al final una red criminal. De hecho, hace 3 años se desarticuló una banda que rentaba bebés a mujeres para que ellas pidieran dinero en las esquinas. Y esta red estaba generando ingresos, bueno, impresionantes. No sé si eso lo traemos dentro de las gráficas. La extracción de órganos y células vivas, que también es una realidad en nuestro país. El matrimonio forzoso, servil, que muchas veces se da en las comunidades donde las niñas pequeñas de 12, de 13 años son intercambiadas por un pedazo de tierra o por una caja de cervezas. Nos ha sucedido. De hecho, también quiero agradecer la presencia de Consejo Ciudadano, que fue Jackie quien los convocó. Ellos también han sido parte de esta lucha. Si se ponen de pie nada más para que los vean. Consejo Ciudadano tiene la línea de denuncia que es gratuita, anónima, que es *5533, que es una línea nacional que da apoyo psicológico, tiene coordinación con la PGR, tiene coordinación con la policía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya perdió la confianza en las instituciones. ¿Qué pasa si una víctima de trata puede escapar y llega a un ministerio público? Muchas veces es tratada como si fuera prostituta. Y la realidad es que muchas veces es obviamente trata y el Ministerio Público no tiene el conocimiento. También se ha dado, me preguntaban, Paola, ¿por qué ahora se le llama trata de personas y no trata de blancas? Que es lo que comúnmente y normalmente las personas conocían, trata de blancas. Eso cambió, porque el delito ya no nada más traficar mujeres que venían de Rusia, que venían de otros países y que eran pues blancas. Ahora se trafica con todo, niños, niñas, mujeres, adultos, mayores, hombres. Una de las formas en las que se presenta la trata de personas en hombres es para el empleo en los barcos pesqueros. Y aunque ustedes no los crean, hay casos, de hecho en Brasil hubo un caso muy importante y aquí en México, en la zona cafetalera, en Chiapas, donde se rescataron a más de 140 víctimas, en Brasil fueron 380 víctimas, y así me podría ir con datos que muchas personas dirían, ¿cómo 350 personas o 140 pueden estar en esclavitud? Claro que existe, no solamente en México, por eso 180 países forman parte de los protocolos internacionales de Palermo. ¿Y qué podemos hacer al identificar que la trata está presente en nuestro país? Que somos primer lugar en pornografía infantil, que somos primer lugar en distribución de pornografía infantil. Para mí, el valor, bueno, le damos la bienvenida al comisario Oliver González Barrales, comisario jefe de la unidad cibernética. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Me avisan con el tiempo. ¿Cuál es la situación de México? México es origen, destino y tránsito. La ley que tenemos actualmente, y para no perder el hilo de la parte de los primeros lugares en pornografía infantil y distribución de pornografía infantil, es decirles que el delito de pornografía está contemplado en la ley de trata. Pero si ahorita les pregunto, ¿cuánto creen que llevamos con una ley en nuestro país? Si alguien me pudiera decir una idea. ¿Hace cuánto tiempo contamos con una ley? ¿Una fecha, un año? Casi nada. Casi nada. La realidad es que nuestra actual legislación es a partir del 2012. Tenemos una ley a partir del 2012 que persigue y castiga el delito de trata, pero que también implementa un mecanismo de protección y asistencia para las víctimas. Antes del 2012 no había capacitación, no había conocimiento del delito, los ministerios públicos, las entidades federativas no tenían fiscalías especializadas
Y esto ha sido una lucha de muchas voluntades, no tiene que ver ni siquiera con partidos políticos. Yo creo que cuando uno habla de la niñez, cuando uno habla de mujeres, de hombres que no son libres y que viven esclavitud, y a mí me enorgullece muchísimo y en verdad me siento muy honrada porque al platicar con personajes representativos de su comunidad, como el rabino Babor, él me decía, este tema es de mucha sensibilidad, Paula, porque al final el pueblo de Israel vivió esclavitud. Este tema es un tema de generar conciencia, de poder darnos cuenta que a pesar de que pensar que la esclavitud ya no existe, estamos en el 2018 y tenemos esclavitud en nuestro país, no solamente en nuestro país, en otros países. La principal clientela del delito de trata, pues obviamente son extranjeros, sobre todo norteamericanos y canadienses que vienen a México, a lugares turísticos, Cancún, Quintana Roo, Los Cabos, a consumir menores de edad. Es una realidad y de hecho la PGR, con la coordinación del gobierno federal y la Procuraduría y bueno, la voluntad de muchos, pero también del Departamento de Justicia de Estados Unidos, han podido desmantelar estas bandas que operan con otros países. Son bandas transnacionales que se coordinan y operan como el narcotráfico. Y cuando hablamos de narcotráfico, aquí sucedió un fenómeno. La trata de personas se fusionó con el narcotráfico, porque muchos menores de edad son usados para la venta de drogas o para convertirse en sicarios. Bueno, el 86% de la trata es prostitución ajena u otras formas. ¿Y qué es prostitución ajena? Una mujer que aparentemente está ella prestando servicio sexual, pero no hay voluntad. Está ahí porque está obligada, amenazada. Cuando vienen del extranjero es porque les retienen sus documentos, su pasaporte y les dicen, pues tienes que cubrir cierta cuota para que esto te lo podamos regresar y bueno, casi pues seas libre, no puedas hacer lo que quieras. ¿Cómo sucede? Muchas veces portales de empleo. Sabemos que no solamente en México, en muchos países, pues la falta de oportunidades está presente y cuando tú ves un empleo bien remunerado, modelo, bien pagado, pues tú dices, aquí. Y hay muchos extranjeros en nuestro país que vienen a buscar oportunidades y lamentablemente las bandas pues ya saben esto y han organizado. Yo creo que en esa parte el comisario va a poder extenderse mucho más porque ellos han hecho un gran trabajo para identificar redes de pornografía infantil, portales donde se anuncia trata de personas y bueno, en fin, ya le tocará al comisario su presentación. Los trabajos forzados o servicios forzados, hace poco tuvimos un caso. Es importante que cuando ustedes tienen personas que trabajan en sus casas y que cocinan, planchan, es muy importante identificar de dónde vienen, a dónde van, porque tuvimos el caso de una familia en Interlomas que contrató a una jovencita por medio de una agencia, pero esta agencia había sacado documentos falsos, poniendo a esta jovencita como mayor de edad, y al final esta joven tenía 15 años, la habían traído con engaños, no le daban del dinero que se le pagaba a la agencia absolutamente nada, o sea, y la casa se terminó enterando porque un día llegó golpeada y la señora presentó la denuncia. Entonces hay que identificar que muchas veces no tiene que ser el dueño o el que va a prestar o sea, el que va a adquirir un servicio para su casa, sino de agencias. Entonces eso es lo que nos posiciona en algo preocupante, porque ya esto se está volviendo como formal cuando es totalmente un delito. No sé si podemos cambiar. La extracción de órganos y células vivas, que de hecho creo que en México no he registrado más que un caso, pero en esta parte es muy delicado porque realmente no hay nada de información, pero sí tenemos en nuestro país más de 34,000 personas en estado de desaparición, o sea, sin la certeza de si están vivos, están muertos. Entonces suponemos que debe de existir. Se han encontrado en Estados Unidos clínicas clandestinas y bueno, es una realidad. Simplemente en México todavía no hemos encontrado el hilo que nos haga llegar a encontrar alguna red de tráfico de órganos.
¿Quiénes son las víctimas? El 93% de las víctimas de trata son mujeres. Estos son datos de la Comisión de Derechos Humanos, el 40% son menores de edad. ¿Cómo una persona puede llegar a ser víctima? Primero, un estado de vulnerabilidad. También, vulnerabilidad me refiero falta de recursos económicos, problemas internos dentro de la familia, conocen al primer chavo y se van con él, obviamente les llaman padrotes, no sé si han escuchado esta figura, y de hecho se tiene identificado un estado que es Tlaxcala, donde por usos y costumbres, de hecho hacen el Festival del Padrote, y de ahí se han desarticulado muchísimas organizaciones que se dedicaban a la trata, pero que ya operaban también a nivel internacional, de Tlaxcala a Puebla, de Puebla a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México a Nueva York. Estados con mayor índice de trata, vemos que es Tijuana, Mexicali, Cancún, Acapulco, sobre todo en los lugares turísticos. La Ciudad de México también es donde más operativos se han hecho, y sí tenemos sentencias en la materia, se han rescatado más de 1,500 víctimas, pero si nos comparamos con otros países como Argentina, si nos comparamos con otros países como Angola, ellos han rescatado en un año 12,000, 14,000 víctimas, y México en eso creo que falta generar más conciencia. Por eso el día de hoy, aunque Blanca estaba preocupada y me decía, Paola, no llegó mucha gente, yo lo he dicho, con los que estamos el día de hoy aquí es muy valioso. Ustedes van a transmitir este mensaje, se los aseguro, qué es la trata, cómo prevenirla, tener cuidado de las redes sociales, porque muchas veces los jóvenes, si viene del papá o de la mamá, no lo escuchan. Los casos de grooming, que ahora es una modalidad, ya ni siquiera se tiene que conocer al pedófilo o al que va a tener que tomarle la foto directamente, por medio de un juego de palabras a los niños, oye, mándame una foto, y ya consiguen material pornográfico sin tener contacto directo. El sexting, que también son las chavitas que le mandan al novio la foto, a lo mejor de la parte superior o íntima, y después son chantajeadas, y todas estas son las nuevas tendencias, es el nuevo mundo, sin adentrarnos más a todo lo que está, el Bitcoin, el Deep Web, que son las redes donde ves asesinatos en vivo, donde venden personas, donde puedes conseguir drogas, armamento, y es una realidad, está presente. De hecho, muchas veces, pero bueno, eso se lo dejo a la unidad científica, pero muchas veces cuando uno está navegando, ¿nunca les ha pasado que les brinque una página? Muchas veces, si eres joven, si eres niño y no tienes conciencia, o en el propio Facebook, en las nuevas modalidades Tinder, donde conoces a un chavo, tenemos que concientizar a nuestros hijos, a nuestros primos, hermanas, de que el mundo en donde vivimos ya no es un mundo donde podamos tener la certeza y la confianza de que la otra persona que está del otro lado de la computadora sea la que dice ser. Entonces, no hay manera de probarlo. El tema de las contraseñas, ¿cómo se puede prevenir? Lo he dicho, la prevención es concientizar y con información. Proteger las contraseñas, no publicar tu vida, todo lo que haces. Hay familias que hasta publican cuando salen de viaje, y bueno, alguien ubica y también se da el robo en casa. Establecer reglas de uso, sobre todo para los niños pequeños, pero también hay herramientas como un video, no sé si ese lo trajeron, que es de Calle 13, se trabajó con UNICEF, y es un video que los propios de Calle 13 dicen, cuidado con las redes, te enganchan, te engañan, y obviamente se presenta en diferentes escenarios. Y cuando hablamos de escenarios distintos, hablamos de que nadie está exento de ser víctima del delito. No porque uno piense que está aislado de lo que normalmente es pues, la vida diaria de subirse a un transporte público. No, todos podemos ser víctimas del delito de trata de personas, y una manera de concientizarlo es con información. La información es poder.